Buenos días, con mis compañeras Catalina Contreras, Belén Martínez, Sebastián Pino y Nadia Ursúa, y yo, Belén Díaz, vamos a trabajar la temática para el seminario de título del próximo año, que se enfoca en la crianza respetuosa. Específicamente pondremos énfasis en los vínculos de apegos que se configuran entre padres, madres, cuidadores e hijos, hijas o niños en contextos de pobreza. Como antecedentes de este tema, tenemos que la crianza respetuosa, según Grau y otros, corresponde a un estilo de crianza que surge desde la empatía enfocado en las necesidades de los niños, que respeta sus tiempos de desarrollo y promueve respuestas sensibles. A partir de este concepto es posible identificar varios aspectos fundamentales de los que resaltaremos el apego, ya que tal como mencionan Vargas, Rubilar y otros, en base a esta relación de confianza y de percepción de disponibilidad de los cuidadores ante las necesidades del niño o niña, es que se van construyendo y llevando a cabo pautas de crianza respetuosa. Asimismo, situarlo en contextos de pobreza por su parte nos resulta interesante, ya que como se indica en el informe de desarrollo social, los grupos familiares que poseen menores ingresos per cápita en nuestro país son aquellos hogares donde existe mayor presencia de niños, niñas y adolescentes. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo señalado por Álvarez, Caicedo y otros respecto al soporte económico, emocional, de alimentación y de educación que se deben entregar a niños y niñas en los procesos de crianza, ya que estos aspectos pueden verse afectados por un nivel socioeconómico bajo y tal como ejemplifican autores como Córdoba Sánchez y otros, debido a los bajos ingresos e índices elevados de pobreza, las familias no logran satisfacer todas las necesidades del grupo, que para el caso de los infantes produce desnutrición que ocupa el 11% de las principales patologías de la infancia. Por otra parte, creemos importante identificar otros determinantes sociales que pueden estar implicados en la crianza, puesto que de manera similar a cómo se entienden los determinantes sociales de la salud según la Organización Mundial de la Salud, los diversos contextos en que las personas se desenvuelven van a influir en la forma en que se desarrolla el proceso de crianza en los distintos grupos familiares que pueden existir. Así también, otorgamos gran importancia a indagar respecto a si existen conocimientos de crianza respetuosa en estos contextos de pobreza. Si bien niveles socioeconómicos bajos pueden implicar mayores dificultades para satisfacer las necesidades de niños y niñas, no es posible establecer que aquello tenga una relación directa con prácticas de crianza no respetuosa. Bueno, respecto al estado del arte, al momento de realizar una revisión de literatura en las diversas bases de datos, nos percatamos que hay una escasez de información respecto al concepto central de nuestra presentación, que es la crianza respetuosa. Esto creemos porque es un concepto nuevo, tanto a nivel académico como en la disciplina de terapia ocupacional. Ya, por lo tanto, cuando realizamos nuevamente una revisión de literatura, tuvimos que modificar ciertos conceptos para así poder desglosar y encontrar diversos artículos que los desglosaremos a continuación. Y una cita que nos llamó mucho la atención fue la de Richardson y otros autores, que el enfoque de crianza respetuosa, que es donde nos centraremos, mejora la percepción y la relación entre los padres, los hijos y las hijas, y por lo tanto resulta beneficioso para poder desarrollar mejores competencias de crianzas que permitan una mayor autonomía de sus hijos e hijas durante la primera infancia, así como también facilitan el manejo del estrés parental. Para la delimitación del problema, vamos a dividirlo en dos dimensiones, siendo la primera de estas explorar cuáles son los tipos de vínculos de apego que se pueden establecer entre cuidadores y cuidadoras principales y sus hijos e hijas de 1 a 10 años de la Comuna de Independencia, la cual se identifica con un índice de entre media alta y media baja prioridad social. Nuestra segunda dimensión tiene que ver con el rol de la terapia ocupacional en el desarrollo de prácticas de crianza y qué formas tiene para apoyar al desarrollo de habilidades que apunten hacia una crianza respetuosa. Como justificación de nuestra investigación a nivel social, tendremos tres ejes principales, siendo el primero potenciar la igualdad social, ya que es bien sabido que en Chile existe una gran desigualdad social, lo que provoca que en distintas áreas existan carácter de privilegio, por ejemplo, en la educación. Esto quiere decir que personas con mayor nivel socioeconómico pueden acceder a una educación de calidad. Y es por eso que apuntamos nuestra investigación hacia aquellos grupos socioeconómicamente vulnerables. El segundo eje tiene que ver con la salud mental, puesto que, como menciona Lampert,
hay una alta prevalencia de trastornos de salud mental en niños y niñas, lo cual genera un proceso de interseccionalidad, puesto que también menciona que hay un mayor índice de trastornos de salud mental en la población de bajo nivel socioeconómico. Por último, nos enfocaremos en los procesos psicosociales de crianza, el cual, según Pacheco y Osorno, mencionan estos tres conceptos: las pautas, que tienen que ver con las acciones que se realizan en la crianza; las prácticas, que tienen que ver con el contexto donde se realizan estas acciones; y las creencias, que son los conocimientos en los cuales la familia cree sobre crianza. Y esto nos servirá para no solo generar beneficios a una generación, sino que también se van a ir repitiendo estas prácticas de crianza. Como justificación a nivel teórico-disciplinar, tenemos que la terapia ocupacional puede resguardar los derechos de niños y niñas, abarcando necesidades mediante distintos tipos de prácticas, abordando a los cuidadores y cuidadoras, a los niños o al contexto. Y esto se da una promoción de la crianza respetuosa. Por otro lado, tenemos los cuidadores y cuidadoras, donde la terapia ocupacional puede facilitar ocupaciones parentales, mejorando tanto las habilidades como el desempeño del cuidado que sienten los mismos cuidadores. Y así también podemos abordar el bienestar que tienen ellos para una crianza respetuosa. Y por último, tenemos el abordaje situado, donde entendemos que el vivir en un contexto socialmente vulnerado generará distintas dificultades y barreras, y por ende nos interesa averiguar cuáles son las influencias de este contexto socialmente vulnerado en el desarrollo de niños y niñas. Es por eso que nuestra investigación se llevará a cabo con la pregunta de ¿cómo desde la terapia ocupacional se contribuye al vínculo de apego entre cuidadores principales y sus hijos en contexto de vulnerabilidad social? Para ello, el objetivo general que va a guiar esta investigación va a ser explicar el aporte de la terapia ocupacional en el vínculo de apego entre cuidadores principales y sus hijos en contexto de vulnerabilidad social. Y para ello establecimos 3 objetivos específicos, donde el primero de ellos es describir los tipos de vínculo de apego entre cuidadores principales y sus hijos en contexto de vulnerabilidad social. El 2 será establecer posibles relaciones de tipo de apego entre cuidadores principales y sus hijos en contexto de vulnerabilidad social con beneficios en el desarrollo de los niños. Y por último, tenemos que explorar el aporte del rol disciplinar de la terapia ocupacional para una crianza respetuosa en el desarrollo de los niños. Bueno, respecto al marco conceptual, nosotros delimitamos a 3 conceptos. Primeramente, la crianza respetuosa, que González y Sainz y Crisma la definen como un estilo de cuidado y educación basado en el respeto y reconocimiento del niño o niña como una persona con sus propios tiempos, deseos y necesidades. Añadiéndolo a esta definición, también toman en cuenta al cuidador o a la cuidadora del niño o de la niña para que éste se reconozca a sí mismo como una persona que también puede cometer errores. Y aquí cito una idea. Una idea es que el cuidador no sea un adulto todopoderoso, que todo lo sabe y que siempre tiene la razón, sino que vaya más allá. En segunda instancia tenemos el apego, que Le Calenier lo define como el sentido de seguridad, protección y contención emocional que los cuidadores o las cuidadoras entregan a los niños y niñas de la crianza, especialmente en los momentos de peligro, estrés y experiencias negativas. Él hace hincapié en estos últimos aspectos, ya que el estrés principalmente es desarrollado durante la primera infancia y a lo largo del ciclo vital, pero es relevante ya que puede generar un fuerte desarrollo del vínculo de apego específicamente en estos últimos momentos. Y en tercer lugar tenemos la vulnerabilidad, que Barros y otros autores la definen como el acceso restringido a los bienes materiales, simbólicos y culturales por parte de una población socialmente marginada, abarcando un abanico de posibilidades y situaciones, donde estos autores también mencionan que esta vulnerabilidad se puede desarrollar producto de las inequidades sociales que están presentes en los diversos territorios. Respecto al esbozo metodológico, el paradigma seleccionado es el fenomenológico. Según Castillo, este se interesa en el cómo son experienciadas las cosas desde la perspectiva de primera persona. En este sentido, se busca conocer y comprender las experiencias vividas, es decir, cómo las personas viven su realidad en su cotidiano. Y a la vez nos permite describir en detalle aquellas experiencias. Por lo tanto, permitirá comprender y develar la forma en que los y las cuidadores de niños viven la experiencia de crianza y vínculo de apego, conociendo en detalle su significado e interpretaciones
que le atribuyen a estas prácticas de crianza. Y también nos permite entender que estas experiencias cotidianas están influenciadas por un contexto y lugar determinado. De acuerdo al enfoque, tenemos el enfoque cualitativo, el cual nos permite utilizar la recolección y análisis de datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. El alcance de estudio es descriptivo, ya que busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice, y así describe tendencias de un grupo o población. El diseño fenomenológico busca entender la experiencia de las personas sobre un fenómeno o múltiples perspectivas de este. La muestra posible sería cuidadores o cuidadoras de niños y niñas de jardines infantiles en la comuna de Independencia. Técnica de recolección, tenemos 3. Primero que todo sería la observación, la cual implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo en este. También nos permite estar atentos a los detalles, sucesos, eventos e interpretaciones que ocurren en el entorno. La entrevista se emplea cuando el problema de estudio no puede ser observado, es difícil hacerlo por algún complejo de ética. Y también en la entrevista el contexto social es fundamental para la interpretación de significados. Por último, tenemos las sesiones en grupo, que esto pueden ser pequeños o medianos, de 3 a 10 personas, en donde los participantes conversan en profundidad en torno a un tema, y su objetivo general es analizar la interacción entre ellos y cómo se construyen significados grupalmente. Dentro de los aspectos éticos a considerar tenemos 6, donde ello tenemos el consentimiento informado, con el objetivo de asegurar que la participación en la presente investigación se consideren los valores, los intereses y la de cada persona cuidadora. Además, garantizaremos la protección a los participantes a través de la confidencialidad de los datos e información recogida y respetando la autonomía de las personas. En la no maleficencia y beneficencia tenemos 3 ejes primordiales donde vamos a tener el disminuir cualquier riesgo potencial en la investigación para los participantes. Además, el investigador se encargará de potenciar al máximo los posibles beneficios de la investigación para que los participantes puedan recibir. Y también tendremos que la investigación justificada cuando la cantidad de beneficios potenciales superen o excedan los riesgos asumidos en la investigación. En el valor, tendremos que los aspectos éticos a considerar en esta investigación es importante, ya que los resultados nos permitirán un abordaje de la terapia ocupacional más situado en estas problemáticas respecto a la crianza positiva, así también comprender de una manera más integral el desarrollo de los niños en contextos similares. En evaluación independiente, tenemos que esta investigación y sus aspectos serán evaluados y aceptados por el Comité de Ética. En el respeto a los sujetos inscritos, tendremos en consideración todos los cambios de opinión que las personas pueden tener en esta etapa de procesos de investigación, así como la confidencialidad de su información, velando por su privacidad. Proporcionaremos información oportuna acerca de las posibles modificaciones del estudio y de los resultados en la investigación, y tendremos en consideración el bienestar de los y las participantes. Por último, el reconocimiento de la vulnerabilidad es reconocer la responsabilidad como compromiso moral de quienes se relacionan con personas en ciertas condiciones. Muchas gracias. Aquí ahora las referencias.